Hola, bienvenidos a esta primera entrega de Los Senderos de Urania, apuntes sobre historia de la astrología. Es un espacio que estoy abriendo para compartir alrededor de temas de historia de la astrología de una manera amplia, de una manera flexible. Nos podemos mover a cualquier punto y a cualquier época dentro de lo que ha sido el desarrollo de la astrología occidental, ¿no? Fundamentalmente nos vamos a mover en el marco de la astrología occidental. No descarto la posibilidad de que alguna vez le demos un vistazo a otras tradiciones equiparables, pero fundamentalmente, o sea, quiero decir, a otras tradiciones equiparables como lo que normalmente se conoce como astrología china, por ejemplo, o astrología maya, que definitivamente tienen conceptos y pautas que son diferentes, que son muy distintas a las que se manejan dentro de la astrología occidental. Nuestro espacio natural para movernos va a ser la astrología occidental desde sus orígenes en Mesopotamia hasta el pasado inmediato, hasta pongamos, eh, por ponernos algún límite, qué sé yo, hasta los años 90, pues, ¿no? Nos podemos mover en ese rango, entre el tercer milenio antes de Cristo en Mesopotamia hasta la actualidad mundial en los años 90, y todo eso entraría dentro de lo que son los senderos de Urania. Toda ese recorrido, esos múltiples recorridos que podemos asociar al desarrollo de la astrología hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy en día. Entonces, la idea es esa, simplemente sin pretender tampoco hacer nada exhaustivo, ¿no? Vamos a vagabundear un poco por los senderos de Urania. El espacio lo estoy abriendo para complementar el otro que ya tengo en marcha desde agosto del año pasado, desde agosto del 2016, que se llama De Reyes y Astrólogos. Como el nombre lo indica, está centrado precisamente en las relaciones entre la astrología y el poder, ¿no? El astrólogo como asesor del rey, o el astrólogo que de alguna manera dice algo que está orientado a impactar dentro de lo que son las estructuras de poder, el universo político, en fin. Eh, ese tema es apasionante y todavía queda mucha tela por cortar allí. Allí llevo ya 17 videos y ahora es que hay material para seguir avanzando en la misma época en la que nos hemos centrado allí, que ha sido el siglo XVII en Inglaterra. Todavía hay muchísimo material allí, también para cubrir lo que sería el siglo XVIII y el siglo XIX. O sea, Inglaterra realmente tuvo muchísimo movimiento y ocurrieron muchas cosas interesantes para la historia de la astrología en el espacio de esos tres siglos, XVII, XVIII y XIX, en Inglaterra. Efectivamente, digamos que es un área que me interesa seguir explorando. Me interesan otros espacios también para este tema de reyes y astrólogos. Estoy pensando moverme hacia la corte de los Sforza en Italia, en pleno Renacimiento, o también apuntar hacia algunas localidades de las que tengo información dentro de Alemania. En fin, digamos que hay bastante material para explorar en esa línea de reyes y astrólogos. Pero precisamente por estar definida de esa manera, por estar circunscrita al estudio de las relaciones entre la astrología y el poder, bueno, digamos que quedan muchos temas por fuera, ¿no? En ese espacio no puedo comentar cosas que me he encontrado, que me interesa, que creo que pueden interesar también a otros, pero que se escapan a ese formato de las relaciones entre la astrología y el poder. Y entonces para eso surge este espacio de los senderos de Urania. Yo me imagino que quienes están viendo este material, o la mayor parte de quienes están viendo este material, saben que Urania es la musa de la astrología, que en la antigüedad griega se le asoció
a Urania. Recuerden que las musas eran esta serie de divinidades, de deidades, que estaban asociadas a las distintas artes, que eran patronas de las distintas artes, y en particular había una que era la más joven de las musas, Urania, que era la patrona de la astronomía, entendiendo por astronomía, o más que hablar de astronomía, digamos que ella era la musa de la ciencia de las estrellas, en el sentido amplio. La ciencia de las estrellas que tenía una parte de medición, una parte mensurable, que es lo que establece las bases de lo que hoy en día existe de forma autónoma con el nombre de astronomía, pero que también incluía la astrología, es decir, la interpretación de esa información que se obtenía al observar el cielo y al medir las posiciones de los planetas y ver sus movimientos, al convertir esas observaciones en símbolos que pasaban a tejer un discurso. Entonces, la función del astrónomo y la función del astrólogo estaban imbricadas. Siempre existieron quienes se decantaban más en una dirección o en otra. O sea, es decir, siempre han existido aquellas personas que les interesa más la parte mensurable que da origen a lo que entendemos como astronomía, y hay quienes les ha interesado más la parte interpretativa, la parte de transformar esa mirada hacia el cielo en símbolos que pueden ser interpretados y a través de los cuales logramos tener una mayor penetración en la realidad que habitamos aquí en la Tierra. Es decir, el cielo como un espejo que nos permite comprender mejor el mundo que habitamos. Eso, digamos que siempre ha existido, la división, ¿no? Entre los hijos de Urania estaban los que se orientaban más a esa parte mensurable y objetiva, y estaban los que se orientaban más hacia la parte de la interpretación. Pero idealmente el astrólogo o astrónomo de la antigüedad tenía ambas facetas. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es Ptolomeo, quien escribió ese famoso libro, el Tetrabiblos, que establece en buena medida lo que son las bases de la astrología occidental, aunque no es el primer libro, ni siquiera representa lo que sería la corriente predominante para el ejercicio de la astrología en la época en la que fue escrito, pero lo cierto es que es un tratado sistemático, amplio, organizado, y que además es la contrapartida de otra obra de Ptolomeo, que es el Almagesto, donde se aborda la parte astronómica. Y entonces a Ptolomeo le debemos esa primera concepción de las dos vertientes, ¿no? Del aspecto de la ciencia de las estrellas, que tiene que ver con la medida, con la observación y la medida exacta del cielo y de los movimientos de los planetas, y esa otra rama que tiene que ver con convertir esa información en un discurso que puedo interpretar. Ptolomeo es un ejemplo de lo que sería ese doble rol del astrónomo y del astrólogo, y que independientemente de si fue o no un astrólogo practicante, ese es otro tema que hay con relación a Ptolomeo, que hay mucha gente que dice que él fue más bien un teórico, que él realmente no era un astrólogo práctico, pero independientemente de que haya sido o no un astrólogo práctico, lo cierto es que hizo una de las contribuciones más importantes y memorables a la astrología, que es ese libro, ¿no? El Tetrabiblo. O esos 4 libros, ¿no? Se llama Tetrabiblo porque son 4 libros. Bien, lo cierto es que en la antigüedad, como digo, Urania sería entendida como la musa que patrocinaba ambos tipos de acercamientos a la ciencia de las estrellas. Y en sus representaciones siempre la vamos a encontrar, déjenme quitar la cámara para que tengamos más espacio. Ajá. En sus representaciones siempre la vamos a encontrar con la esfera celeste, este globo que ella sostiene o sobre el cual trabaja, que es la esfera celeste, muchas veces acompañada de un compás.
otras veces no es un compás, otras veces es una especie de instrumento de escritura que sirve para señalar algo en el globo. Muchas veces, con muchísima frecuencia, aparece también coronada de estrellas. Pero su rasgo característico, por ejemplo, fíjense aquí en esta otra representación, donde no tiene la corona de estrellas, pero tiene el globo, tiene la esfera celeste. Esa esfera celeste es el rasgo por el cual siempre vamos a reconocer Urania en las diferentes representaciones que hay de ella, que son muchísimas. Por supuesto, en las más antiguas, la imagen, como digo, es la esfera celeste. Pero hay otras en las cuales hay instrumentos más complejos, ¿no? Instrumentos que se ve que también son para la observación del cielo, para describir las posiciones en el cielo, pero que pueden estar construidos alrededor de varios diales que se engranan unos con otros, digamos que pueden tener una mayor sofisticación mecánica, ¿no? Por ahí creo que vamos a ver algunos así. Pero lo cierto es que siempre va a ser la esfera celeste el indicador y bueno, muchas veces también el gesto de señalar hacia el cielo. Es interesante esto, por ejemplo, tomemos un poco esta imagen. Tenemos la esfera celeste que definitivamente es un símbolo del cielo. Algunas veces hay gente que piensa que es un globo terráqueo, pero no es un globo terráqueo, es una esfera celeste. Es un símbolo del cielo, pero es cierto que es un símbolo terrestre del cielo. Esta esfera celeste que maneja Urania es como el cielo condensado en materia. Entonces aparece especialmente sugerente esa idea de ella con esa esfera celeste que de alguna manera está hecha materia, está aterrizada en el mundo y esa visión hacia las estrellas o ese señalar hacia las estrellas que establece un vínculo entre ambos espacios. La idea que quiero señalar es que Urania no es una musa distante que está en los cielos y que está olvidada del mundo, perdida en las estrellas. No, Urania está en el mundo contemplando las estrellas. Urania está en el mundo ayudando a quienes desde el mundo, desde esta dimensión tangible, concreta, quieren llevar su mirada hacia las estrellas, quieren estudiar ese mundo, ese universo más amplio que nos rodea, y allí es donde entra Urania, tendiendo un puente entre esas inquietudes terrestres y ese universo que se expande más allá de nosotros. Pero lo cierto es que eso, de nuevo, se puede entender de las dos vertientes. Se puede entender como el deseo de comprender el universo desde aquí, desde la Tierra, que puede guiar o sea, que podía guiar a los astrónomos de la antigüedad y también a los astrofísicos modernos, pero también es buscar ese vínculo en términos de significado, en términos de lenguaje, entre lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en la tierra. El poder utilizar esa esfera celeste aquí en el mundo como un mapa para orientarnos en el mundo. Bueno, como digo, las representaciones de Urania son muchísimas y de hecho incluso yo diría que si uno se pasea por todas estas representaciones de Urania, allí también tendríamos como una bonita metáfora de las diversas formas de abordar y de relacionarse con la ciencia de las estrellas, ya sea en su vertiente astronómica o en su vertiente astrológica, concentrándonos en lo que sería Urania como musa de la astrología, podríamos entender que hay muchísimas formas de hacer astrología y algo así como que cada quien elige su forma de concebir a Urania y eso también significa su forma de relacionarse con la astrología y de seguir un camino a través de esa observación de los cielos y esa interpretación de los símbolos. Digamos que hay quienes pueden querer identificarse más con una forma tradicional, originaria,
Claro, siempre lo originario hay que ponerlo entre comillas o entre paréntesis porque lo originario también ha pasado por muchas etapas, ¿no? Lo realmente originario en astrología está perdido, está desdibujado en unas brumas que lo envuelven en el pasado. Y luego tenemos una serie de momentos brillantes de la astrología donde podemos distinguir variantes significativas que posteriormente probablemente tendremos tiempo de ir hablando un poquito de eso, ¿no? De esos hitos históricos y de contrastar lo que puede ser la forma de hacer astrología o lo que podía ser la forma de hacer la astrología en la antigua Mesopotamia, por ejemplo, o la forma de hacer la astrología en la corte de los califas, en la época árabe, o lo que podía ser, significar hacer astrología en la antigua Alejandría, en Egipto, en fin, ¿no? Digamos que en cada caso hay elementos que pueden matizar y caracterizar la forma de trabajar, como digo, en cada ocasión. Entonces, a alguien le puede interesar alguna de esas visiones de la astrología, pero también es totalmente válido que nos identifiquemos con formas más contemporáneas de entender la astrología que de alguna manera responden a lo que sería el espíritu de la época que vivimos. Podemos representar a Urania en términos más bien modernos, o podemos representar a una Urania en términos más bien clásicos, pero lo cierto es que cada una de ellas estaría hablando de un posible camino, de una posible ruta, de uno de los tantos senderos a través de los cuales vamos caminando ese universo de símbolos que es la astrología. Bien, bueno, esto simplemente como introducción, ¿no? Simplemente quería que quedara claro por qué razón llamo a esta serie Los Senderos de Urania. Pero el tema de hoy, de esta primera entrega de Los Senderos de Urania, va a ser este que tenemos aquí. O sea, todavía no hemos tocado el tema de hoy. Disculpen si me he extendido mucho, pero lo cierto es que el tema de hoy, el tema con el que quiero inaugurar este espacio, es el de Tycho Brahe y la Fundación de Uraniborg. Tycho Brahe es un personaje extraordinariamente interesante y de una importancia tremenda tanto para la astronomía como para la astrología. Digamos que es un personaje que tiene algo que decir y algo que aportar, tanto para lo que fue el desarrollo de esa visión independiente de la ciencia de las estrellas, independiente de la parte interpretativa, de la parte simbólica, que es la astronomía. Mucha gente lo ve como el primer astrónomo moderno, concentrado en lograr las mediciones más precisas hasta su momento de las posiciones planetarias. Piensen que cuando Tycho Brahe construye el observatorio que construyó, que se llamó Uraniborg, y después vamos a hablar de eso. La razón para elegir a Tycho Brahe y a la Fundación de Uraniborg para esta primera entrega es precisamente porque, bueno, el simbolismo es muy grande. Uraniborg era la ciudad o el lugar de Urania, el lugar de Urania o el castillo de Urania o la ciudad de Urania, como lo quieran traducir. Lo cierto es que eso era Uraniborg y me pareció apropiado dedicar el primer material de esta serie a este tema, ¿no? El tema de Tycho Brahe y a ese observatorio que construyó llamado Uraniborg. Bueno, Uraniborg se puede considerar el primer observatorio moderno, aunque es también el último o uno de los últimos que apelaban fundamentalmente a la observación directa del cielo, porque es precisamente antes de la introducción de forma amplia del uso del telescopio. Antes de que el telescopio fuese el instrumento principal de un observatorio, ese instrumento era el ojo.
el ojo del astrónomo o astrólogo que observaba el cielo, pero que efectivamente era muy falible y por eso se necesitaban instrumentos y se desarrollaban compases y astrolabios y digamos que herramientas que ayudaban a darle un poco más de precisión a esa observación directa del cielo. Pero en ese sentido, Tycho Brahe se destacó de una manera pero impresionante. O sea, él desarrolló una serie de instrumentos que le permitieron alcanzar unos niveles de precisión bueno, que nunca antes. O sea, fue un verdadero salto cuántico y precisamente esa capacidad para lograr unas mediciones precisas de los movimientos planetarios fue lo que le permitió posteriormente a Kepler desarrollar las leyes de Kepler, que posteriormente sirvieron de base para que Newton desarrollara las leyes de Newton y la interpretación gravitacional de los movimientos planetarios. Pero todo comienza con Tycho Brahe. Tycho Brahe es el que pone en movimiento esa renovación de la astronomía. Utilicemos los términos separados a partir de aquí para quedar claro cuando estábamos hablando de la vertiente de la ciencia de las estrellas, que tiene que ver con la parte mensurable y la parte de esa ciencia de las estrellas que tiene que ver con la interpretación, con los símbolos, con buscar significado en esos movimientos de las estrellas. Y entonces hablemos de astronomía y astrología. Entonces, como digo, para la astronomía, él es el que pone en movimiento esta renovación y de hecho, uno de los libros más importantes de Tycho Brahe se llama Los instrumentos, los instrumentos de la restauración de la astronomía. Ese sería el nombre. Es astronomía instaurata mecánica, o sea, es en latín, ¿no? La idea básica, traduciéndolo, es los mecanismos o las herramientas, los instrumentos para restaurar o para refundar la astronomía. Y efectivamente él lo logra, él pone en movimiento ese proceso que busca lograr cada vez una mayor precisión en la observación directa del universo que nos rodea. Pero Tycho Brahe también era astrólogo y Tycho Brahe también es importante para lo que va a ser el desarrollo de la astrología a partir de allí. A pesar de que el impacto de las posiciones de Tycho Brahe puede no haberse sentido de inmediato en lo que sería la práctica astrológica, lo cierto es que allí también él pone algo en movimiento. Tycho Brahe también puede considerarse el punto de partida para una aproximación moderna a la astrología. De alguna forma, ese libro llamado La astrología gálica de Morand de Villefranche, un famoso astrólogo francés que vivió poco después de Kepler, perdón, de Brahe, poco después de Brahe, que de hecho tenía sus conflictos con Kepler, no creía en el modelo heliocéntrico, en fin, bueno, digamos que esa es otra historia. En algún momento hablaremos de Morand de Villefranche y su relación con Kepler y todo lo demás, pero digamos que unos años antes, aquí nos estamos ubicando en lo que sería finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Tycho Brahe muere a comienzos del siglo XVII. Bueno, en ese momento él, como digo, pone en marcha algo que posteriormente va a ser recogido por otros personajes, incluyendo Morand de Villefranche, que tiene que ver con una visión crítica de la tradición astrológica. Tycho Brahe fue astrólogo y tenía una posición frente a la astrología que tenía que ver con evaluar la tradición, tamizar la tradición, contrastar la tradición con la experiencia, es decir, no creer
en lo que me decía la tradición, en lo que me legaba la tradición, simplemente porque me lo decían, simplemente porque era la enseñanza tradicional, sino que el espíritu de Tycho Brahe era ese de investigar y cuestionar en el ámbito astronómico. Posteriormente, Kepler también tuvo esa vertiente, o sea, Kepler trabajó con Tycho Brahe, a la muerte de Tycho Brahe toma su lugar como astrólogo y astrónomo de la corte, digamos que desde esa posición doble también de astrónomo y de astrólogo, Kepler tiene unas ideas también bien interesantes sobre la astrología, que están evidentemente influidas por las ideas de Tycho Brahe. Entonces lo cierto es que Tycho Brahe también pone en movimiento algo que podríamos entender como una semilla o una inquietud, más que un trabajo desarrollado plenamente. Digamos que Tycho Brahe representa un tipo de astrólogo, ahorita estoy hablando de la vertiente astrológica de Tycho Brahe, un tipo de astrólogo que es crítico a la tradición astrológica y que está abierto a la posibilidad de revisarla y refundar también los lineamientos de esa tradición bueno, adaptarla a la experiencia que él está teniendo real al trabajar con esos signos. Bien, de hecho Kepler, como digo, imbuido de ese espíritu de Tycho Brahe, hizo una de las innovaciones dentro de la astrología tal como la manejamos hoy en día, que más, o sea, que más ha calado, que más se ha expandido, que es el uso de aspectos que no estaban considerados en la astrología tradicional. En la astrología tradicional simplemente se manejaban la conjunción, el sextil, la cuadratura, el trígono y la oposición. Esos eran los aspectos que se utilizaban. Kepler introduce los semisextiles y los quincunциos, y además otra serie de aspectos, las semicuadraturas, en fin, digamos que enriquece el aspectario. Independientemente de si estemos o no de acuerdo con utilizar esos aspectos, lo cierto es que Kepler abrió una puerta, cuestionó esa parte de la tradición, abrió allí una puerta, y si lo hizo fue precisamente por ese espíritu de Tycho Brahe de cuestionar las tradiciones astronómicas. Pero esto que estoy diciendo le puede sonar extraño a quienes piensen en Tycho Brahe como el primer astrónomo moderno que había dejado atrás las supersticiones de la astrología. Esa es una interpretación sobre Tycho Brahe que suele ser muy común, y por eso, y esa es una de las razones para grabar este material sobre Tycho Brahe y la Fundación de Uraniborg, porque en muchas interpretaciones se dice que, ok, cómo no, Tycho Brahe jugó con la astrología, pero era por una cuestión de la época, todo el mundo lo hacía, el rey esperaba que hiciera también la función de astrólogo, además de la función de astrónomo, pero él realmente no creía en eso. O si creyó en eso, lo creyó en su juventud, y ya cuando llegó a su etapa de madurez, dejó atrás esa creencia supersticiosa de la astrología. Esa es una visión muy común, sobre Tycho Brahe, bueno, voy a quitar la cámara de nuevo un momentito. Ajá, aquí tenemos, este es Uraniborg, este es ese observatorio, ese castillo, ¿no? Uraniborg era un castillo. Algo que no había comentado es que Tycho Brahe era de la nobleza, y entonces era un noble al servicio del rey, y esa idea de que el rey le cediera una isla, porque el asunto fue así, ¿no? El rey le cede una isla para su uso, y le da los recursos para construir ese castillo allí, con la idea de consagrarse, por supuesto, a ese estudio de la ciencia de las estrellas. Pero Tycho Brahe construye Uraniborg
en términos tal cual de un castillo del cual es el señor, ¿no? Todo giraba alrededor de él como amo y señor, ¿no? De ese castillo. Y allí, en Uranibor, él reúne una serie de instrumentos, como les comentaba antes. Esta es otra visión de Uranibor. Definitivamente el lugar debió ser extraordinariamente hermoso, ¿no? Cuando uno ve estas reconstrucciones, realmente, bueno, han reconstruido Uranibor, pero no de una forma totalmente fidedigna a lo que sería el original, porque hay muchos elementos de la construcción original que simplemente se desconocen con detalle. Pero lo cierto es que hay un museo hoy en día en el cual se busca un poco como captar el espíritu, ¿no? de esa construcción, que definitivamente, ¿no? Debió ser muy mágica. Bueno, pero como digo, en Uranibor él reúne toda esa serie de instrumentos de medición que él mismo diseña y fabrica. Y bueno, en Uranibor también había forjas y había laboratorios para alquimia. O sea, por una parte estaba su interés en la astrología, pero también el interés por la alquimia. Por supuesto, para los historiadores de la ciencia oficial, ¿verdad? De la versión o sea, para quienes han querido eliminar de la historia de Tycho Brahe la vertiente astrológica, o quienes han considerado que es como una especie de vergüenza, por así decirlo, que no pueden eliminar evidentemente a Tycho Brahe de la historia de la astronomía, porque bueno, es un personaje fundacional, pero que tratan como de pulir, ¿verdad? No sé, hacer una versión del personaje donde no sea tan incómoda su aceptación, su afinidad con los temas astrológicos. Bueno, de la misma forma también se trata de eliminar su afinidad con la alquimia o de darle menos importancia a su afinidad con la alquimia. Entonces, la parte de la astrología se justifica por las presiones de la época y la parte de la alquimia se justifica porque eran trabajos sobre metales a través de los cuales él estaba buscando precisamente lograr realizar estos instrumentos, es decir, era más bien como investigaciones en metalurgia, pues no, lo ven más como que él estaba haciendo investigaciones metalúrgicas a lo que sería propiamente la alquimia con su deseo de transmutar la materia y todo lo demás. Bien, a través de todas esas herramientas, como digo, es que él va logrando esas medidas, esos datos extremadamente precisos sobre el movimiento de los planetas. Y entonces, como digo, los biógrafos posteriores, en particular, por ejemplo, este personaje, David Brewster, que es un biógrafo de Tycho Brahe del siglo XIX, a él le debemos esa versión que les estoy contando en un libro que se llama Mártires de la Ciencia o las vidas de Galileo, Tycho Brahe y Kepler. Entonces, en este libro, él, él tiene esta frase, ¿verdad? Bueno, tiene este párrafo, ¿no? Este párrafo que fíjense nada más ya cómo comienza, ¿no? Es doloroso, ¿verdad? Es doloroso, o es dolorosa, o sea, es una dolorosa transición. O sea, este párrafo comienza diciendo, es una dolorosa transición pasar de los trabajos astronómicos de Tycho Brahe a sus intereses astrológicos y químicos. Bueno, aquí la palabra sería más bien alquímicos, ¿no? Pero, o sea, es doloroso para él, ¿verdad? Para él, que es un científico formado dentro de esa visión 100% positivista del siglo XIX. Recuerden que en el siglo XIX la ciencia experimentó un pico de esa visión absolutamente positivista, como decía, además imbuida de un optimismo desaforado,
con una promesa de mejoría infinita de las condiciones de vida del ser humano y todavía no había comenzado todo ese proceso de autocrítica de la ciencia y de cuestionamiento de una serie de elementos que se daban como por sentado, que han dado vertientes de la ciencia moderna que son mucho más flexibles, abiertos, digamos que responden más a una concepción global de la realidad. Pero o sea, y ojo, por supuesto, dentro de la ciencia moderna están esas vertientes de la ciencia más amplias, más plurales, las vertientes de la ciencia que pueden manejar los paradigmas de la complejidad, la teoría del caos, en fin, ¿no? Pero también existe, por supuesto, dentro de la ciencia moderna, el remanente de esta visión positivista, ¿no? Evidentemente todavía hay muchos representantes de la ciencia moderna para quienes sería una dolorosa transición pasar de hablar de los trabajos astronómicos de Tycho, a hablar de sus intereses en la astrología. Bueno, él comienza aceptando que sí, ¿no? Que Tycho estudió, ¿verdad? Que Tycho estudió y practicó la astrología. O sea, que eso es algo que está universalmente admitido. O sea, él comienza aceptando eso. Que efectivamente calculó la carta natal del emperador Rodolfo, en fin, ¿no? O sea, va contando una serie de elementos, habla de que Rodolfo creyó en sus consejos y describe a Rodolfo como un crédulo emperador, lo cual es de nuevo una visión muy simplificadora de lo que era la relación entre los astrólogos y los reyes o los personajes de poder en esa época. Pero lo cierto es que habla de que le predijo una posible traición por parte de un familiar y que entonces él lo que hizo fue utilizar eso para aumentar sus sospechas sobre un hermano, ¿no? Creo que es que decía por allí. Pero lo cierto es que al final, después de que describe toda esta anécdota, donde el emperador teme del hermano y entonces se encierra en su palacio para evitar el peligro, en fin, ¿no? O sea, que evidentemente pudo ser un buen consejo, ¿no? Quizás Kepler, perdón, Brahe, Tycho Brahe, disculpen si en algún momento dije Kepler antes, o sea, evidentemente tengo los tres nombres en la mente dándome vueltas, los de Tycho, Kepler y Galileo. Entonces, bueno, de repente quizás en algún momento dije Kepler inadvertidamente. Estamos hablando de Tycho, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de Tycho Brahe. Bueno, entonces, quizás Tycho le dio un buen consejo al emperador, quién sabe, no tengo los detalles, pues no tengo los detalles de esta anécdota, que en todo caso este biógrafo la cuenta evidentemente como algo ridículo, ¿no? Lo que este biógrafo da a entender con esta anécdota es, digamos, los extremos de ridiculez o de superstición que se pueden asociar con la astrología. Y al final termina rematando con esta frase, que es la que me interesaba destacar, y por eso es que traje a colación este texto, ¿ok? Que según él, Tycho parece haber renunciado enteramente a su fe en la astrología en sus últimos días, ya que Kepler afirma de una manera muy clara que Tycho al final llevó adelante sus trabajos astronómicos con su mente completamente libre de la superstición de la astrología. Es decir, según este biógrafo, Tycho Brahe
en su madurez, se desprendió totalmente de las creencias en la astrología y bueno, y desarrolló un trabajo de astrónomo moderno y hay que entender entonces que esa relación con la astrología fue una especie como de desvío de juventud, como una especie de locura que se le fue pasando con la edad. Eh, Esto es totalmente falso, esto es completa y absolutamente falso. Que es falso, lo podemos ver, lo podemos ver en en un texto del propio Brahe, del propio Tycho Brahe, de ese libro que les comenté, ese libro que se llama la astronomía instaurate mecánica, ¿no? Los instrumentos para la restauración de la astronomía. En ese libro, que es donde además salen todos esos dibujos de los instrumentos, esos dibujos que luego aparecen coloreados, están originalmente aquí o sea, evidentemente en gris, ¿no? No se imprimía color en aquella época, luego se coloreaban a mano esas láminas. Pero esas láminas aparecen originalmente aquí porque este es un libro donde en principio lo que se hace es describir todo el instrumental de Uraniborg. O sea, todos los instrumentos que se utilizaban en Uraniborg, él los describe en este libro. Pero en una parte de este libro, que la tenemos por aquí. Ajá, este es el libro, como les digo, se puede descargar, el PDF está disponible en internet. En este libro nos encontramos con estos párrafos en latín, que evidentemente yo no habría llegado a ellos, ¿no? O sea, no conozco una traducción completa de este libro, no sé de alguna edición de este libro de Tycho Brahe en algún otro idioma que no sea latín, no tengo idea. Entonces, por supuesto, eso limita, ¿no? El acceso al texto. Pero lo cierto es que este texto me lo encontré citado en un artículo llamado La actitud de Tycho Brahe hacia la astrología, y sus relaciones con Heinrich Ratzau, que fue un astrólogo especialmente importante de esa época. Bueno, lo cierto es que aquí, en este artículo, el autor ubica este texto. Gracias a ese autor fue que llegué a este texto, este personaje, Gunther Ostmann. Y entonces él tiene la traducción al inglés de ese texto en latín, y aquí entonces, bueno, me permití hacer una traducción más o menos al español. Vamos a leer lo que dice Tycho Brahe en ese libro, que es un libro que fue publicado por primera vez. O sea, hay dos ediciones, una de 1598 y otra de 1602. Y Tycho Brahe murió en 1601, es decir, la edición de 1598 es de 3 años antes de su muerte, y la de 1602 es un año después de su muerte. Es decir, estamos hablando de un texto que es publicado al final de la vida de Tycho Brahe. Es decir, no hay espacio para cambio de opinión. Es decir, no es que luego de esto hubo algún otro cambio de opinión. Esto lo podemos entender como la posición final de Tycho Brahe con relación a la astrología. Y entonces él dice: nuestro propósito era librar los estudios astrológicos de errores y supersticiones. Y por supuesto, cuando se habla de esto, de que él quería eliminar la superstición de la astrología, mucha gente dice: ah, claro, lo que está diciendo es que se quería quedar con la parte mensurable, lo que es propiamente la astronomía, y quería dejar de lado la parte interpretativa, que sería la parte supersticiosa. No, eso no es lo que él está diciendo. Cuando él habla de eliminar errores y supersticiones, se refiere al problema de que los astrólogos trabajaban
composiciones erróneas de los planetas, que él buscaba corregir la información en la cual posteriormente se podían basar los juicios astrológicos, que su objetivo era darle un fundamento más sólido al trabajo del astrólogo como intérprete de signos, o sea que para que el astrólogo pudiese interpretar bien los signos, primero tenía que tener una información que fuese astronómicamente confiable, que fuese precisa. Y ese era el trabajo que él se planteó. Fíjense cómo lo dice. Nuestro propósito era librar los estudios astrológicos de errores y supersticiones y obtener el mejor acuerdo posible con las experiencias en las que se basan. Creo que difícilmente será posible encontrar en estos estudios, en los astrológicos, es decir, en la parte de interpretación, en la parte simbólica, el equivalente de un razonamiento exacto como el que se encuentra en la verdad geométrica y astronómica. O sea, queda claro que cuando estamos hablando, de la parte mensurable, como decía, estamos hablando, disculpen, él comienza estableciendo eso, ¿no? Que difícilmente uno puede encontrar en los estudios astrológicos que tienen que ver con interpretación, con subjetividad, con símbolos, el equivalente de ese razonamiento exacto que se encuentra en la vertiente geométrica y astronómica, lo que sería la dimensión mensurable de la ciencia de las estrellas. Y después continúa. En mi juventud estaba excesivamente esclavizado de la parte pronóstica de la astronomía, es decir, de lo que sería emitir juicios sobre el futuro a partir de los símbolos astronómicos, o sea, de lo que es propiamente astrología, que se ocupa de la adivinación y se basa en conjeturas. Pero más tarde, sintiendo que los movimientos de las estrellas sobre las que se construye eran insuficientemente conocidos, lo dejé de lado hasta que hubiera remediado esta desgracia. Es decir, él dice, dejo en suspenso la parte de hacer juicios sobre el futuro porque tomo conciencia de que hay muchos errores en la manera en la cual se conocen esos movimientos de las estrellas. Entonces me voy a concentrar en lograr un mejor conocimiento de esos movimientos de las estrellas antes de poder retomar esa parte pronóstica de la astronomía. Finalmente, después de haber aprendido más exactamente sobre los caminos de las estrellas, después de todos esos años en Uraniborg y de todas esas medidas y de haber logrado por fin tener información confiable sobre el movimiento de los planetas, volví a tomar la parte pronóstica de la astrología y llegué a la conclusión de que esta investigación, es decir, la parte pronóstica, lo que es propiamente la astrología, aunque se considera ociosa y carente de sentido, no solo por la gente común, sino también por muchos hombres eruditos, es decir, él acepta que hay muchos eruditos, matemáticos, astrónomos, que consideran que esa búsqueda de pronósticos, de interpretación simbólica de los movimientos de las estrellas, es algo ocioso y carente de sentido. Entonces, aunque se consideran así ociosos y carentes de sentido entre mucha gente, es realmente más seguro de lo que uno pensaría fácilmente. O sea, es mucho más confiable, es mucho más real de lo que uno pensaría en primer lugar. Y esto es tanto cierto con respecto a las influencias meteorológicas, a la interpretación del clima y de los cambios del clima a través de la astrología, o sea, a las influencias y a las predicciones meteorológicas como con respecto a las natividades. Es decir, aquí queda clarísimo, aquí queda absolutamente claro que para Kepler el trabajo con las cartas natales era totalmente válido al final de su vida, que él seguía creyendo en la astrología. Pero fíjense en lo que sigue, que es bien interesante. Siempre que los tiempos se determinen correctamente, es decir, la astrología funciona
siempre que los tiempos se determinen correctamente y que los cursos de las estrellas y sus entradas en las secciones definidas del cielo se utilicen de acuerdo con el cielo real y que sus direcciones de movimiento y revoluciones estén correctamente procesadas. Con respecto a estos puntos, de aquí viene otro párrafo que me interesa, pero digamos que aquí la idea hasta este punto, la idea hasta este punto es que gracias a ese trabajo que yo he hecho, o sea, la posición del tico E, gracias a ese trabajo que yo he hecho de lograr una mayor precisión para saber realmente dónde están los planetas y cómo se dan los movimientos en el cielo, ahora tengo una mejor base para regresar a la parte pronóstica, para regresar a lo que es propiamente el trabajo astrológico y me convenzo de que efectivamente funciona, de que la parte de la astrología que tiene que ver con la meteorología y la parte que tiene que ver con las cartas astrales, con las natividades, ambas funcionan. Ahora, este último párrafo es bien interesante. Con respecto a estos puntos, es decir, con respecto a la astrología, ya no estamos hablando de astronomía, estamos hablando de lo que es esa parte astrológica, simbólica, de interpretación, de conjetura. Bueno, con respecto a estos puntos, hemos desarrollado un método basado en la experiencia que difiere de los utilizados hasta ahora. Él dice que él ha desarrollado su propio método de interpretación astrológica, pero no estamos inclinados a comunicar este tipo de conocimiento astrológico a otros, ya que no es poco lo que hemos hecho en este campo, es decir, que es o sea, que es muy amplio. Lo que nos está diciendo es que él tiene un método propio que es bastante extenso, y que no lo quiere compartir en primer lugar por eso, porque es bastante extenso, pero además porque no a todo el mundo le es dado el saber cómo usar esos métodos que él ha desarrollado, el saber cómo usarlos por sí mismos, sin superstición o sin la confianza excesiva que no es sabio mostrar hacia las cosas creadas. Es decir, él lo que está diciendo es, yo tengo un método propio que he desarrollado en la parte astrológica que me ha dado buenos resultados, pero no lo comparto porque es difícil transmitirlo sin inducir a la gente a errores que vengan precisamente por el exceso de confianza o por la superstición. Es decir, se ve limitado por lo que sería, por lo que para él eran problemas presentes en la práctica astrológica de la época. En varias ocasiones, Tycho Brahe y también Kepler, o sea, tanto Tycho Brahe como Kepler en diferentes ocasiones hablan de la necesidad de depurar la astrología de quienes la practican de manera superficial, de quienes la practican sin seriedad, de quienes la practican en un plan que podemos entender como charlatanesco. Digamos que tanto Tycho Brahe como Kepler escriben en algún punto con relación a ese tema. De hecho, Tycho Brahe en alguna parte propone o anuncia que él escribiría un libro, creo que no lo llegó a escribir, que se llamaría A favor de la astrología y en contra de los astrólogos, y que básicamente sería digamos como una indagación en lo que es diferenciar el grano de la paja, pues, o sea, lo que es el aspecto valioso de la astrología, de lo que podrían ser esos usos más bien de tipo charlatán. Por supuesto, eso es algo que mucha gente puede compartir, pero es delicado porque no todo el mundo estaría de acuerdo en qué considera el aspecto esencial y en qué considera el aspecto de farsa o de charlatanería en la astrología. Diferentes concepciones de la astrología darían pie a categorizaciones distintas de diferentes partes del sistema astrológico. Yo me imagino que en algún momento regresaremos sobre esta idea de la astrología
buena versus la astrología mala, ¿no? De la astrología válida versus la astrología que no es válida. Es un tema sobre el cual podremos regresar en algún momento, pero lo cierto es que era una inquietud de Tycho Brahe y, como digo, está en la raíz de una actitud moderna hacia la astrología. La posición moderna de la astrología, que la podemos ver esbozada aquí, que luego la encontramos nuevamente en Morand de Villefranche, y que posteriormente la encontramos en el siglo XIX y en el siglo XX, de cuestionar la tradición astrológica y proponer nuevas maneras de abordar la astrología a partir de lo que me dice la experiencia, a partir de lo que la información que se maneja en mi época y lo que yo puedo encontrar como experiencia directa al abordar la astrología, como todos esos elementos me permiten reformular la astrología, plantearla de una manera diferente. Bueno, es una tradición que tiene un hito fundamental en Tycho Brahe. O sea, Tycho Brahe es, digamos, un pionero también de esa actitud de crítica e innovación de la astrología. Lamentablemente, como él mismo lo dice, no compartió ese método que él desarrolló. No sería nada raro que como método haya tenido algún contacto con lo que posteriormente desarrolló Morand de Villefranche, Morand de Villefranche hizo un desarrollo del sistema astrológico que tomaba en cuenta una serie de elementos emergentes de la ciencia, de lo que era la ciencia en el momento, ese nacimiento de la ciencia moderna que se da entre siglo XVI y siglo XVII. Bien, lo cierto es que la última frase lo resume todo. Por lo tanto, no publicaremos nada, o al menos muy poco, de las cosas que hemos descubierto en este campo. Es decir, de las cosas que hemos descubierto en astrología, no publicaré nada, o si llego a publicar algo, publicaré muy poco. Y esto él lo dice en 1598, apenas 3 años antes de su muerte. Entonces podemos estar 100% seguros de que Tycho Brahe hasta el final de su vida creyó en la astrología y que esa versión de los biógrafos positivistas del siglo XIX, donde Tycho Brahe habría renegado de la astrología, son construcciones, son ficticias. Digamos que para Tycho Brahe la astrología y la astronomía, el aspecto conjetural y el aspecto exacto de la ciencia de las estrellas, todavía formaban una unidad, todavía eran cara y cruz de una misma moneda. Y en ese sentido, la mejor prueba que tenemos de esa de que eso era real, de que efectivamente Kepler manejaba la astrología como algo real en lo cual creía, es precisamente la fundación de Uraniborg. Esta que está aquí es la carta de la fundación de Uraniborg. El 8 de agosto de 1576, fíjense cómo lo describe Tycho Brahe. Tycho Brahe, en ese mismo libro que les estaba comentando antes, en ese libro de la mecánica, ¿verdad? De los instrumentos de la restauración de la astronomía, él habla de la fundación de Uraniborg y él dice que la ceremonia inaugural, la ceremonia para dar inicio a la construcción del edificio, se realizó en la mañana del 8 de agosto de 1576, mientras el Sol se elevaba junto con Júpiter y al lado del corazón de Leo, es decir, de la estrella Regulus. Y la luna ocupando el signo de Acuario en el oeste. Lo que está describiendo Tycho Brahe aquí, que es lo que vemos en esta carta, allí está, ¿no? La conjunción del Sol y Júpiter junto con la estrella Regulus, que es el corazón del león, elevándose en el horizonte,
justo en el signo de Leo, por supuesto. Y además eso, todo eso, el Sol, Júpiter y Regulus y el ascendente, haciéndole trígono a Saturno. Eso también hay que tomarlo en cuenta. El momento representa un trígono entre toda esa energía favorable y Saturno, que además es el regente de la Luna. La Luna se encuentra en Acuario, está regida por ese Saturno que le hace trígono a todos estos planetas. Esta carta es una carta electiva, es decir, esto es lo que se llama una elección en astrología. Cuando en astrología se busca un determinado momento que sea propicio para emprender alguna determinada tarea, buscar el momento apropiado para casarse, el momento apropiado para comenzar un negocio, el momento apropiado para salir de viaje. Bueno, eso es una elección y lo que hizo Tycho Brahe o algún amigo de Tycho Brahe, no sabemos si efectivamente fue Tycho Brahe el que seleccionó este momento, porque él tenía varios amigos también astrólogos importantes. Entonces no sabemos quién fue el que eligió esta fecha, pero definitivamente hay una intención astrológica, una intención simbólica en el hecho de elegir este momento para colocar la primera piedra de Uranibor, que además como detalle adicional, esa primera piedra era un porfirio, es decir, una piedra de color púrpura, ¿verdad? El porfirio o pórfido es una piedra de color púrpura que es un color que está asociado tanto al Sol como a Júpiter. En la elaboración de talismanes, en los colores asociados a los planetas, tanto el Sol como Júpiter tienen el color púrpura asociado. Entonces, elegir una piedra de color púrpura que además fue colocada en la esquina este del edificio, o sea, fue colocada en la esquina sureste, o sea, pero lo importante es que fue colocada hacia el este. ¿Por qué digo que eso es especialmente importante? Porque el este representa el ascendente está asociado con la dirección este, ¿verdad? Con la dirección cardinal este, y eso evidentemente no es casual. El haber elegido colocar en la esquina este del edificio una piedra púrpura, teniendo en cuenta que en ese momento dos planetas que estaban asociados con ese mismo color, no solo con ese color, ¿no? Evidentemente al Sol también se le asocia el amarillo, el color dorado, en fin, pero entre los colores asociados al Sol está el púrpura y entre los colores asociados a Júpiter también está el púrpura. Entonces resulta evidente que ese colocar la piedra púrpura en la esquina este del edificio está recreando en el edificio, está recreando en la Tierra esta misma condición astrológica que estamos viendo aquí. Entonces, el acto de fundación de Uranibor fue un acto que estuvo muy cargado de simbolismo astrológico. Fue evidentemente una ceremonia, o sea, donde se utilizaban como elementos fundamentales esas conexiones entre lo que estaba ocurriendo en la Tierra y la configuración correspondiente en el cielo. Y ya nada más esto es suficiente para entender y afirmar para Tycho Brahe la astrología era algo real y algo serio. Digamos que ya lo vimos en el texto, en ese texto que leímos, vimos la posición de Tycho Brahe al final de su vida con relación a la astrología, pero digamos que esto nos lo confirma cuando vemos que el proyecto más importante que emprendió Tycho Brahe, que fue la construcción de Uranibor como templo para seguir realizando ese trabajo al que había consagrado su vida, cuando vemos que ese proyecto fundamental de su vida, él lo inicia tomando en cuenta consideraciones de tipo evidentemente astrológico. Por otra parte, resulta curiosa la elección de la luna en Acuario,
teniendo en cuenta que Acuario modernamente lo asociamos en general con la astrología, bueno, y con la astronomía también, ¿no? Digamos que sugiere de alguna forma una asociación más antigua entre el signo de Acuario y significados vinculados al ejercicio, ¿no? De la astrología, de la astronomía. En todo caso, hay otra razón evidente para esa luna en Acuario, que quizás no fue la luna original. Originalmente, tal vez, la ceremonia estaba pensada para realizarse 8 días antes o 7 días antes, el 1 de agosto, porque aparentemente esa piedra de pórfido que fue colocada en la esquina este del edificio tenía grabada, aparte de varias invocaciones propiciatorias, tenía grabada como fecha 1 de agosto. O sea que cuando elaboraron la piedra la elaboraron con antelación, colocaron como fecha en la piedra 1 de agosto, lo cual hace pensar que, bueno, que originalmente se había elegido esa fecha y posteriormente decidieron cambiarla hacia el 8 de agosto. Si hubiese sido el 1 de agosto, la carta es esencialmente la misma, el Sol se separa un poco más de Júpiter, en este caso la conjunción Sol-Júpiter es muy cerrada, ¿no? Entre el 25 y el 23, y la conjunción con Regulus es muy exacta. Regulus lo tenemos, déjenme, vamos a activar aquí un momentito, en las estrellas, ponemos aquí las conjunciones. Ok, ahí está, ¿no? Ahí está Regulus, que está en el grado 2356. Ah, bueno, no, la conjunción es exacta al minuto con Júpiter. Júpiter estaba en el 2357 y Regulus en el 2356. Digamos que en esta fecha la conjunción es exacta con Júpiter, y ya el Sol se habría pasado un poco de la exactitud de la conjunción. 7 días antes el Sol habría estado un poco por detrás. 7 días antes el Sol habría estado alrededor del grado 17, 18 de Leo. Entonces, digamos que la conjunción es más fuerte en la fecha que se eligió al final, el 8 de agosto. En todo caso, el 8 de agosto, el primero de agosto, la luna habría estado en Escorpio. O sea, la luna original, si pensamos que esa fecha que aparecía grabada en la piedra era la fecha original hubiese tenido la luna en la casa 4 en Escorpio. Pero la luna final, la luna que se eligió, fue esa luna en Acuario en la casa 6. Digo que hay una razón, en todo caso, para esa luna en Acuario, y es que si nosotros montamos la carta de Tycho Brahe, vamos a poner la carta de Tycho Brahe y colocamos la carta de Uranibor, ajá, ahí está. Adentro tenemos la carta de Tycho Brahe y afuera la carta de Uranibor. Bueno, en este caso podemos ver que la luna, esa luna en Acuario de la carta de Uranibor, hace una conjunción muy cerrada con el Júpiter de Tycho Brahe. Es decir, al elegir el 8 de agosto, no solamente se está eligiendo una fecha propicia para ese observatorio y para esa actividad de investigación y de exploración en el mundo de las estrellas, a la que se va a dedicar todo el conjunto, ¿verdad? Todo, porque no solamente era Uranibor, también luego se construyó otra edificación menor al lado, en fin, todo ese complejo que construyó Tycho Brahe, dedicado a la astronomía, está muy bien con la carta que se eligió, pero está mejor todavía cuando se ve que se establecen vínculos fuertes entre esa carta de Uranibor y la carta del propio Tycho Brahe. Yo me imagino que esta luna en Acuario
está allí por eso, está allí para lograr fortalecer el vínculo entre ese edificio que se estaba construyendo, ese proyecto que se estaba poniendo en marcha, y la carta natal del creador, del impulsador de ese proyecto, que era Tycho Brahe. También resulta, por supuesto, llamativo el hecho de encontrarnos en este caso con un trígono entre la Venus de Uraniborg y el Marte de Tycho Brahe. Digamos que estos dos contactos, la conjunción Luna-Júpiter y la conjunción y del trígono Venus-Marte, entre la carta de Uraniborg y la carta de Tycho Brahe, no creo tampoco que hayan sido casuales. Además, evidentemente, todo esto ocurre en una época en la que estaba muy cerca un retorno de Saturno, o sea, el Saturno de Uraniborg aparece en el grado 24 de Sagitario y el Saturno de Tycho estaba en el grado 27. Esto, digamos que, por supuesto, no tiene tanto que ver con la elección, porque esto simplemente era un tránsito de la época, ¿no? No es que uno podía elegir un día en el que esto cambiara radicalmente, pues por la velocidad que sabemos que no es muy rápida del movimiento de Saturno. Pero lo cierto es que es interesante que en un momento de retorno de Saturno se dé este tema de comenzar uno de los proyectos mayores de su vida y eso también hace que sea especialmente relevante el trígono que entonces vamos a encontrar entre esa cuádruple conjunción de Sol, Júpiter ascendente y la estrella Regulus que teníamos en ese momento, como digo, todo eso le hace trígono al Saturno natal de Tycho, igual que le hace trígono al Saturno de Uraniborg, también le está haciendo trígono al Saturno natal de Tycho. Entonces se ve que la fecha está elegida, para ser propicia, como digo, al proyecto y no solamente en términos generales del proyecto en abstracto, sino en particular también con relación a la carta del propio Tycho Brahe. Otro tema, por supuesto, sería evaluar con lupa esta elección, entendiendo, aceptando que se trata de una elección, tratar de entender por qué razón el edificio no duró. Porque es cierto que Uraniborg fue un éxito en el sentido de todo lo que se logró en ese edificio, en ese complejo de edificios, todo lo que significó Uraniborg para la historia de la astronomía, como comentaba antes, o sea, como digo, el salto cuántico que se logró dar allí es indudable. Y en ese sentido, el éxito de la empresa guarda relación con los elementos de éxito, de logro que podemos ver aquí. Pero el edificio como tal prácticamente desapareció. Después de la muerte de Tycho Brahe, todo el complejo es abandonado o sea, y pocos años más tarde había prácticamente desaparecido, fue saqueado, las piedras se las llevaron para hacer otras cosas, en fin. Lo cierto es que el edificio prácticamente desapareció y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué fue o cuáles fueron los elementos dentro de esta carta electiva que pudieron hacer que al final el edificio no perdurara en el tiempo? Hay un punto también con relación a esto mismo, que es que el segundo edificio que fue construido porque el primero, Uraniborg, tenía problemas con la estructura, había movimientos de la estructura que hacían que las mediciones no fueran del todo confiables y entonces por eso se estableció otra construcción donde los instrumentos estaban asentados más firmemente a nivel del piso. Entonces, digamos que
que hubo problemas de alguna forma dentro de lo que sería la dimensión estructural, a pesar de que toda la empresa fue muy exitosa en función de los objetivos que se buscaba alcanzar. Lo cierto es que sí hubo problemas en la estructura del edificio que de repente uno podría asociar al hecho de que el regente de la Casa 4, ¿verdad? La Casa 4 la asociamos con los cimientos, el regente de la Casa 4 fuese un Marte estacionario. Marte se encontraba estacionario. Por cierto que si la fundación hubiese sido el 1 de agosto, Marte hubiese estado retrógrado, lo cual definitivamente tampoco es que sea especialmente deseable. Por otra parte, fíjense que Mercurio estaba retrógrado ya para ese momento, es decir, si hubiese sido el 1 de agosto, Mercurio habría estado directo, pero Marte habría estado retrógrado. En cambio, para esta fecha, Mercurio ya había entrado en retrogradación, pero Marte había salido de la retrogradación, pero todavía estaba estacionario. Es decir, no había superado completamente este tema digamos, la dificultad que podía representar esa etapa de movimiento retrógrado, porque aún no había alcanzado una buena velocidad, aún se encontraba en etapa estacionaria. Entonces, digamos que esa ligera fricción, digamos, de ese Marte como regente de la Casa 4, tal vez podría explicar eso, ¿no? Tal vez podría explicar esas dificultades estructurales del edificio. Otro factor podría ser también el Saturno retrógrado, ¿no? En fin, digamos que si agregamos todo el arsenal de la astrología moderna, si vemos esta carta como la veríamos modernamente, surgen además otros factores. Ese Marte no solamente está estacionario, sino que está al lado de Urano, lo cual le resta todavía estabilidad, ¿no? a la estructura. La Luna aparece al lado de Lilith, que también es un indicador que puede tener que ver con situaciones imprevistas, caóticas. En fin, ¿no? Surgen una serie de elementos cuando agregamos el resto de los planetas que evidentemente Tycho Brahe no los pudo tomar en cuenta al momento de hacer esa elección, pero cuando agregamos estos otros indicadores, bueno, se empiezan a ver también otros posibles bemoles que puedan explicar que al final se dieron las dos cosas, se dio el éxito absoluto de Uranibor como proyecto, pero también se vieron esos esos problemas estructurales en la parte física del edificio y esa poca durabilidad del edificio como tal. A los pocos años de la muerte de Tycho Brahe ya el edificio estaba en ruinas, ¿no? Entonces, definitivamente allí hay algo que también resulta curioso. Pero digamos que esto ya es otro nivel de elaboración que podríamos hacer, otro ejercicio que nos podemos plantear con esta carta, pero lo que quería compartir en esta primera entrega ya lo cubrimos. O sea, esta era la idea, esto era lo que quería trabajar con esta primera entrega y este tema de Tycho Brahe y la fundación de Uranibor. Dejar claro que Tycho Brahe fue efectivamente un creyente en la astrología, que se tomó en serio la astrología y que independientemente de que haya realizado sus mayores aportes, los aportes por los que lo recordamos más, en el campo el aspecto mensurable de la ciencia de las estrellas, esa parte propiamente astronómica, independientemente de que, como digo, él se haya decantado en esa dirección, nunca perdió de vista la importancia, la realidad de ese otro aspecto de la ciencia de las estrellas, que es el aspecto simbólico, conjetural, que llamamos astrología. Si les gustó el material, por favor dejen un me gusta en el video. Muchas gracias por acompañarme y será entonces hasta un próximo encuentro en los senderos de Urania.